En biocentrismo, como la vida y la consciencia son las claves para comprender la verdadera naturaleza del universo, Robert Lanza propone una visión revolucionaria donde la conciencia no es una consecuencia del universo, sino su causa fundamental. La comprensión que tenemos del universo está estancada. Las teorías más aceptadas en física, como la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas, no han logrado explicar de forma coherente la realidad. Persisten vacíos profundos en nuestras ideas sobre el origen y la estructura del cosmos. No sabemos qué son la materia oscura ni la energía oscura, que componen la mayor parte del universo. La teoría del Big Bang ha sido modificada varias veces para poder adaptarse a los datos, pero aún no explica por qué el universo parece hecho a medida para permitir la vida. La propuesta es que estamos intentando entender el universo sin haber incluido en la ecuación algo esencial, la vida y la consciencia. La perspectiva biocéntrica sostiene que estos elementos no son productos tardíos de procesos físicos ciegos, sino principios fundamentales que deben estar en el centro de cualquier teoría coherente sobre la realidad. Esto exige cambiar el paradigma, dejar de ver la vida como una consecuencia accidental y empezar a verla como el punto de partida para entender todo lo demás. Este enfoque busca salir del estrecho marco que ha dominado a la ciencia occidental. Con una mirada desde la biología y la astronomía, se propone invertir la relación entre observador y realidad, dejando atrás teorías abstractas y dimensiones invisibles para basarse en principios científicos observables. Aunque este cambio pueda parecer radical, sus raíces están en descubrimientos y datos conocidos desde hace décadas. Biocentrismo no busca promover ideas místicas, sino abrir un camino nuevo, sólido y científico para repensar el universo desde su vínculo inseparable con la vida y la consciencia. Universo lodoso. La comprensión que tenemos del universo está estancada. Las teorías más aceptadas en física, como la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas, no han logrado explicar de forma coherente la realidad. Persisten vacíos profundos en nuestras ideas sobre el origen y la estructura del cosmos. No sabemos qué son la materia oscura ni la energía oscura, que componen la mayor parte del universo. La teoría del Big Bang ha sido modificada varias veces para poder adaptarse a los datos, pero aún no explica por qué el universo parece hecho a medida para permitir la vida. La propuesta es que estamos intentando entender el universo sin haber incluido en la ecuación algo esencial, la vida y la consciencia. La perspectiva biocéntrica sostiene que estos elementos no son productos tardíos de procesos físicos ciegos, sino principios fundamentales que deben estar en el centro de cualquier teoría coherente sobre la realidad. Esto exige cambiar el paradigma, dejar de ver la vida como una consecuencia accidental y empezar a verla como el punto de partida para entender todo lo demás. Este enfoque busca salir del estrecho marco que ha dominado a la ciencia occidental. Con una mirada desde la biología y la astronomía, se propone invertir la relación entre observador y realidad, dejando atrás teorías abstractas y dimensiones invisibles para basarse en principios científicos observables. Aunque este cambio pueda parecer radical, sus raíces están en descubrimientos y datos conocidos desde hace décadas. Biocentrismo no busca promover ideas místicas, sino abrir un camino nuevo, sólido y científico para repensar el universo desde su vínculo inseparable con la vida y la consciencia. Universo lodoso. Los límites de la ciencia se hacen evidentes cuando se intenta reducir la vida a procesos mecánicos. La experiencia cotidiana, como un simple encuentro con una luciérnaga, revela una conexión profunda entre dos seres vivos que no puede explicarse solo por átomos y reacciones químicas. Aunque las leyes de la física y la biología explican la estructura celular y los procesos vitales, no logran captar lo esencial, que hay algo en la vida que desborda la lógica material. Todo ser vivo parece ocupar el centro de su propio universo perceptual, lo que sugiere que la realidad está moldeada desde dentro, no simplemente impuesta desde fuera.
La ciencia ha evitado enfrentarse al hecho de que las teorías sobre el universo son construidas por seres conscientes. Se ha dado prioridad a modelos matemáticos que buscan una explicación total, como si el mundo pudiera entenderse sin tener en cuenta al observador. Pero esa postura deja de lado lo más evidente y misterioso, la consciencia misma. Las teorías físicas, al especular con dimensiones invisibles o partículas que nunca han sido observadas, se alejan del método científico que exige pruebas y observación. El pensamiento biológico permite retomar esa exigencia, recordando que cualquier descripción del universo parte siempre de un ser vivo que percibe, interpreta y da sentido. Aceptar que no existe una realidad física independiente de la consciencia supone una ruptura con lo que se da por sentado en la educación, la cultura y la ciencia. La idea de que el mundo está ahí fuera, esperando a ser observado, ha dominado durante siglos. Pero basta con detenerse en los hechos más simples de la percepción para entender que lo que vemos solo existe como tal cuando interactúa con una mente. Incluso los objetos cotidianos, como una cocina por la noche, no tienen forma ni color sin una consciencia que los perciba. La física cuántica y la ciencia básica coinciden en esto, aunque rara vez se extrae la consecuencia lógica, sin percepción no hay realidad. El error ha sido suponer que el universo seguiría existiendo igual sin seres vivos que lo contemplen. La percepción no es una ventana pasiva al mundo, sino un proceso activo que construye lo que entendemos como real. Pensar que los objetos mantienen una existencia independiente, sin importar si hay alguien que los observe, es una suposición que no se sostiene ante los datos. Biocentrismo propone que todo lo que existe, desde un árbol hasta una estrella, forma parte de una red de relaciones con la vida. Entender esto permite que las piezas del rompecabezas se encajen de forma más coherente, y da paso a una visión del universo en la que la consciencia no es un accidente, sino el principio desde el cual todo se despliega. El sonido de un árbol que cae. La famosa pregunta sobre si un árbol que cae en el bosque genera sonido si nadie está presente revela más de lo que parece. El instinto de afirmar que si refleja una creencia arraigada en la existencia de una realidad objetiva e independiente. Pero al analizar qué es realmente el sonido, se descubre que se trata solo de variaciones en la presión del aire. Esas pulsaciones por sí solas no constituyen sonido alguno. Solo cuando interactúan con un oído y un cerebro capaces de interpretar esas variaciones como ruido, se genera lo que se experimenta como sonido. La experiencia no ocurre sin la presencia del observador, no hay sonido sin conciencia que lo perciba. Este mismo principio se aplica al color y a la luz. Una vela encendida en medio del bosque, sin nadie que la mire, no tiene color ni brillo. La luz que emite no es más que energía electromagnética, invisible por sí misma. Solo cuando esa energía interactúa con la retina de un ser consciente y se procesa en el cerebro, se produce la experiencia de un color o una luminosidad. Lo que uno llama amarillo brillante es, en realidad, una interpretación subjetiva generada dentro del sistema nervioso. Lo mismo puede decirse del tacto. Cuando se presiona el tronco de un árbol, no hay un contacto entre sólidos, sino una repulsión entre campos eléctricos. Lo que se experimenta como solidez es apenas una resistencia entre electrones. La materia es en su mayoría espacio vacío. Este enfoque se extiende también a fenómenos que parecen más cercanos a la fantasía, como un arco iris. Aunque parezca un objeto en el cielo, no existe como tal sin la presencia de un observador en un punto preciso. La formación del arco iris depende de una geometría específica entre el Sol, las gotas de agua y el ojo que lo contempla. Cambiar de posición implica ver otro arco diferente. Sin un observador, el arco iris no ocurre. No es que esté oculto esperando a ser descubierto, simplemente no existe hasta que alguien lo ve. Esta comprensión no es filosófica ni especulativa, sino un hecho confirmado por la ciencia básica.
El mismo edificio que se ve desde una ventana no es más independiente de la conciencia que el arco iris. Entender que todo lo que parece parte del mundo externo depende también de una mente que lo perciba transforma radicalmente la forma de pensar sobre la realidad. No se trata solo de fenómenos especiales o extraordinarios, todo lo que se experimenta se construye en la conciencia. Lo que se percibe como mundo real es el resultado de una interacción íntima entre el exterior y la experiencia interna. Esta observación da lugar al primer principio del biocentrismo. Lo que se percibe como realidad es un proceso que involucra a la conciencia. Luces y acción. Desde muy joven, el asombro por la naturaleza encendió una pasión profunda por entender la vida. Experimentos con animales y el deseo de transformar genéticamente pollos fueron una vía de escape ante una vida familiar difícil. La ciencia se convirtió en una forma de afirmación personal. Este impulso lo llevó a presentarse en Harvard Medical School, buscando respuestas. Fue rechazado en la entrada principal, pero un encuentro inesperado con un supuesto conserje cambiaría su vida para siempre. En una conversación espontánea, compartió su experimento con pollos albinos sin saber que hablaba con Stephen Kuffler, una eminencia en neurobiología. Ese encuentro lo introdujo al mundo de los laboratorios y la investigación científica. A pesar de su edad y origen humilde, fue bien recibido por los investigadores. Su interés genuino por la biología y la genética lo convirtió en un visitante frecuente en el laboratorio de Kuffler. Allí, fue testigo del trabajo científico de alto nivel, lo que fortaleció su vocación. Incluso Joe Sanes, otro científico en formación, notó su dedicación, que llegó al punto de elegir entre asistir al baile escolar o comprar huevos para continuar su proyecto. La elección por el baile no detuvo su impulso por comprender la percepción sensorial y la conciencia. Explorar los bosques de Massachusetts fue una escuela paralela. Entre árboles, nidos y pantanos, descubría universos habitados por otras criaturas con su propia forma de percibir. Esa infancia solitaria, marcada por la violencia doméstica y el desinterés familiar, lo empujó hacia la observación del mundo natural. Cada animal parecía vivir su propia versión del mundo, tan válida como la humana. Esta revelación sembró una duda: si cada ser percibe su realidad de forma única, ¿qué es, entonces, el mundo? Un día, al investigar un viejo árbol, una lechuza lo atacó al meter la mano en su nido. Lejos de sentirse herido, quedó marcado por la conciencia compartida entre especies. Otra vez, mientras intentaba atrapar una marmota, fue sorprendido por el herrero local, quien lo llevó a su taller, destruyó la trampa y le ofreció una alternativa: atrapar libélulas a cambio de dinero. Así nació una nueva fascinación. Al observar al herrero forjar una réplica exacta del insecto, se reveló la belleza de unir arte y biología. Pero aún así, lo que más lo intrigaba era lo intangible, la experiencia interior de la libélula, su forma de ver y sentir el mundo. Cada una de estas vivencias, desde la fascinación científica hasta la introspección existencial, dejó una marca indeleble. Le enseñaron que la vida es más que formas materiales, es percepción, conciencia y una búsqueda constante por entender lo que hay más allá de lo visible. ¿Dónde está el universo? Desde pequeños, aprendemos a distinguir entre nosotros mismos y lo que está afuera, como si el universo fuera algo separado que se encuentra allá afuera. Sin embargo, al observar cómo funciona nuestra percepción, esa división empieza a perder sentido. Las imágenes que creemos ver en el exterior, como un libro o un árbol, en realidad se forman dentro del cerebro. Es ahí donde ocurren los procesos visuales, donde se construyen los colores, las formas y los movimientos. Lo mismo sucede con el tacto. La sensación no existe fuera del cuerpo sino en el sistema nervioso que la interpreta. Esta comprensión cambia por completo la manera en que concebimos la realidad, pues todo lo que creemos que está fuera de nosotros, se genera en nuestra mente. Este planteamiento no es nuevo.
Filósofos como Descartes, Kant y otros afirmaban que la conciencia es el punto de partida de todo conocimiento. Incluso hay tradiciones espirituales que sostienen que el yo separado del universo es una ilusión. Al dejar de pensar verbalmente o al contemplar algo profundamente conmovedor, algunas personas sienten una unidad con todo lo que existe. Este fenómeno es más común de lo que se cree, y ha sido documentado como una experiencia real y significativa, aunque difícil de explicar con palabras, que transforma por completo la sensación del yo individual. Cuando se observa cómo el cerebro procesa decisiones, también se revela que lo que consideramos libre albedrío podría ser una ilusión. Investigaciones muestran que las decisiones se activan a nivel neuronal antes de que la persona sea consciente de haberlas tomado. Esto sugiere que incluso el sentido de control personal sobre la mente y el cuerpo es cuestionable. Lo que parece un acto consciente es, en realidad, una respuesta que el cerebro ya ha ejecutado. Por tanto, no hay una línea clara entre el yo que decide y las acciones que se realizan. Este nuevo entendimiento lleva a replantear la noción de realidad. Lo que interpretamos como el mundo exterior no está desconectado de nuestra mente, sino que existe dentro de ella, como parte de un proceso inseparable entre percepción y conciencia. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos ocurre en el interior de nuestra experiencia subjetiva. Este principio, que afirma la unidad entre observador y observado, sugiere que cualquier teoría que intente explicar la totalidad del universo no puede ignorar la conciencia sin volverse incompleta o errónea. Burbujas en el tiempo. El tiempo no puede encontrarse entre el tic y el tac de un reloj, porque no es un objeto físico sino una construcción que se experimenta desde la conciencia. La memoria de ciertos momentos, como los vividos con una hermana muy cercana, puede permanecer intacta durante décadas. Esa figura protectora, cariñosa y brillante, parecía destinada a una vida distinta, pero las circunstancias del hogar la empujaron hacia un camino de sufrimiento. Los episodios de violencia, el abandono y la falta de apoyo la llevaron a alejarse de sus estudios y a refugiarse en las drogas. Esa deriva, que pareció inevitable, se convirtió en una cadena de caídas difíciles de frenar. En medio del caos, hubo destellos de ternura. Su maternidad fue una pausa luminosa en una existencia golpeada por el dolor. Durante un tiempo, la unión familiar pareció reconstruirse alrededor de ese nuevo nacimiento. Las visitas, los abrazos y el gesto de pedir al hermano ser padrino fueron momentos que dejaron una huella profunda. Pero esa felicidad fue efímera. Las enfermedades mentales comenzaron a erosionar su identidad. La pérdida del sentido, las palabras inconexas y la incapacidad de cuidar a su hijo la alejaron aún más de una vida estable. Las internaciones, los tratamientos fallidos y el aislamiento fueron signos de una lucha que nunca encontró alivio duradero. Aun cuando parecía derrotada, su belleza y dulzura no pasaban desapercibidas. Fue vista vagando por la ciudad, extraviada o tal vez temerosa, envuelta en silencios o con un niño en brazos que nadie sabía de dónde había venido. En un episodio particularmente triste, confundió una casa del pasado con su hogar, negándose a aceptar que su madre ya no vivía allí. Esa escena muestra cómo los recuerdos, en quienes han perdido su ancla con la realidad, siguen vivos con una intensidad desbordante. Pese a todo, hubo gestos tardíos de humanidad por parte de quienes antes no supieron protegerla. La vida no puede explicarse desde la mecánica de eventos aleatorios. Creer que todo es producto del azar es ignorar el misterio que envuelve incluso los instantes más difíciles. La conciencia y la experiencia no siguen la lógica fría de las probabilidades, sino la de una melodía vasta que no siempre es comprensible. El sufrimiento de una persona no es prueba de un universo indiferente, sino parte de un entramado más complejo que la ciencia actual no logra abarcar. Cada gesto, cada emoción, cada memoria parece hablar de un orden mayor que no se rige por la casualidad, sino por una profundidad aún desconocida.
Cuando llegue el mañana antes del ayer. La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas atómicas con una precisión probabilística que desafía las nociones clásicas de espacio y tiempo. Sus resultados contradicen las ideas tradicionales de un universo objetivo y predecible, revelando que el papel del observador es fundamental. La física clásica asume que los eventos ocurren independientemente en lugares separados, pero la mecánica cuántica muestra que esta idea de localidad falla incluso a nivel macroscópico, poniendo en duda la base misma de la objetividad científica. El comportamiento dual de las partículas, que pueden actuar como ondas o como partículas según el método de observación, desafía la concepción de una realidad fija y tangible. La realidad física no existe de forma independiente, sino que depende de la interacción con el observador. Esto significa que el conocimiento y la percepción modifican la naturaleza de lo observado, lo que implica que no basta con medir, sino que la mera intención o conciencia de medir colapsa las probabilidades en hechos concretos. El fenómeno del entrelazamiento cuántico demuestra una conexión instantánea entre partículas separadas por grandes distancias, donde la medición de una afecta al estado de la otra al instante, sin importar la separación espacial. Experimentos realizados en las últimas décadas han confirmado esta acción fantasmal a distancia, invalidando la restricción de la velocidad de la luz para la transmisión de ciertas correlaciones. Este descubrimiento exige repensar la naturaleza del espacio y el tiempo, ya que la causalidad tradicional no explica estas interacciones. Los avances en la comprensión del entrelazamiento tienen aplicaciones prácticas en el desarrollo de computadoras cuánticas, que aprovechan estas propiedades extrañas para realizar cálculos imposibles para la tecnología convencional. Aunque el comportamiento cuántico parece irracional desde la perspectiva clásica, forma parte de un marco coherente en el que la conciencia y la realidad están inseparablemente ligadas, mostrando que el universo puede ser entendido solo a través del papel activo del observador en su manifestación. Los experimentos recientes muestran que la idea de Einstein sobre la localidad, que prohíbe influencias más rápidas que la luz, es incorrecta. En cambio, las partículas parecen existir en un campo que no está limitado por el espacio-tiempo clásico, sino por un campo ligado a la mente y la conciencia. El teorema de Bell y sus pruebas experimentales han descartado la creencia en un universo objetivo y separado, donde las propiedades de las partículas existan de forma independiente a la observación, mostrando que la realidad depende fundamentalmente del acto de medir. La naturaleza de las partículas cuánticas se manifiesta en fenómenos como el entrelazamiento, la complementariedad y el colapso de la función de onda. Las partículas entrelazadas actúan como una sola entidad, sin importar la distancia entre ellas. El comportamiento de las partículas cambia según la observación, existiendo solo como probabilidades hasta que son medidas. Experimentos con el famoso doble slit han demostrado que observar la partícula determina si se comporta como onda o partícula, y que la realidad se construye en el momento de la observación, cuestionando la existencia de una realidad independiente. Cuando se observan partículas entrelazadas a distancia, la medición en un lugar afecta instantáneamente el comportamiento de la otra, incluso si están separadas por galaxias. Estas conexiones parecen trascender el tiempo y el espacio, mostrando que la realidad no sigue una secuencia causal tradicional. Este fenómeno plantea preguntas profundas sobre cómo el conocimiento y la conciencia intervienen para crear la realidad y sobre la naturaleza misma del tiempo, el espacio y la causalidad en el universo. La interpretación de Copenhague sostiene que antes de ser observada, una partícula subatómica no tiene una posición ni movimiento definidos, existiendo en un estado indeterminado hasta que su función de onda colapsa con la observación. Esta visión implica que nada es real sin un observador consciente y encaja bien con la idea de que la realidad depende de la conciencia. La alternativa de los muchos mundos plantea que todas las posibilidades ocurren en universos paralelos, eliminando la necesidad de colapso o acción a distancia,
pero los experimentos recientes respaldan más la interpretación de Copenhague y el papel activo del observador en la creación de la realidad. La hipótesis de variables ocultas intenta explicar la extrañeza cuántica, pero carece de evidencia y no aporta claridad. Estudios recientes muestran que los efectos cuánticos se extienden al mundo macroscópico, como en moléculas grandes y cristales que exhiben entrelazamiento visible, lo que refuerza la idea de que la conciencia influye en la realidad física. Esto fundamenta un tercer principio de biocentrismo que afirma que el comportamiento de todas las partículas y objetos está ligado a la presencia del observador consciente, y sin esta, solo existen como probabilidades, uniendo percepción y existencia en un mismo proceso. El experimento más sorprendente. La teoría cuántica no respalda ideas extravagantes como viajes en el tiempo o control mental, aunque a veces se use erróneamente para eso. Describe probabilidades y comportamientos de partículas que cambian al ser observadas, pero no permite que las personas influyan en su pasado ni elijan realidades a voluntad. Entender los experimentos reales es clave para distinguir la ciencia de las afirmaciones sin fundamento. El experimento de la doble rendija, realizado repetidamente desde hace casi un siglo, reveló que la luz y las partículas tienen naturaleza de onda y partícula a la vez. Al pasar luz o electrones por dos rendijas, se esperaba un patrón de impacto normal, concentrado en el centro, pero en cambio aparece un patrón de interferencia típico de ondas. Esto confirma que partículas sólidas también muestran comportamiento ondulatorio. El fenómeno se vuelve más extraño cuando las partículas se envían una a una y, aún así, se forma el mismo patrón de interferencia. Esto plantea la pregunta de con qué interfieren si no hay otras partículas presentes. No existe una explicación definitiva, aunque algunas teorías sugieren universos paralelos, pero no convencen a la mayoría. La interpretación aceptada sostiene que las partículas no existen en un lugar definido hasta que se observan. Antes de eso, se comportan como ondas de probabilidad que atraviesan ambas rendijas simultáneamente. Cuando las probabilidades colapsan al detectarlas, emergen como partículas en un punto concreto, formando el patrón de interferencia que resulta de sumar muchas de esas probabilidades convertidas en hechos observables. La teoría cuántica muestra que observar un sistema determina su comportamiento. Si se mide por cuál rendija pasa un fotón usando un dispositivo que cambia su polarización, desaparece el patrón de interferencia y aparece el patrón típico de partículas. Este cambio no ocurre por la alteración física del fotón sino porque el conocimiento de su camino provoca que su función de onda colapse y deje de comportarse como onda. Las partículas pueden estar entrelazadas, compartiendo una función de onda común aunque estén separadas por grandes distancias. Al manipular el camino de un fotón entrelazado, se influye instantáneamente en su gemelo. Usando un contador de coincidencias que solo registra eventos cuando ambos fotones llegan casi al mismo tiempo, se observa el patrón de interferencia, ya que no se conoce el camino que tomó cada fotón. Cuando se coloca un polarizador para impedir saber la trayectoria de un fotón y se mantiene el conocimiento bloqueado para el otro, el patrón de interferencia reaparece. No se modifican físicamente los fotones, solo cambia la información disponible para el observador. Esto indica que la realidad depende del conocimiento que se tiene sobre el sistema y no solo de su estado físico. Para probar si los fotones se comunican entre sí, se alarga el recorrido de uno de ellos para que llegue después que su gemelo al detector. El patrón observado no cambia. Esto significa que la elección entre comportamiento de partícula u onda no depende del orden temporal ni de ninguna señal entre ellos, sino que la función de onda responde a la información que el observador puede obtener, incluso si esa información se decide después del evento. Los fotones parecen saber si se obtendrá información sobre la rendija por la que pasaron, incluso antes de que sus gemelos distantes se encuentren con el dispositivo que puede borrar esa información. Esta anticipación determina si actúan como ondas o partículas,
lo que sugiere que la realidad depende del conocimiento del observador y no solo de los eventos físicos. El tiempo y el espacio pierden su significado habitual, ya que los efectos ocurren instantáneamente sin importar la distancia entre las partículas. Un experimento con iones de berilio mostró que al observar constantemente un átomo se impide que cambie de estado energético. La medición actúa como un reinicio que mantiene al átomo en su estado original, demostrando que la observación influye directamente en el comportamiento físico. Esto desafía la noción clásica de una realidad independiente y objetiva, mostrando que la conciencia es esencial para que el mundo físico tome forma. Por ello, la biocentría sostiene que la percepción consciente crea la realidad y que sin conciencia la materia existe solo como probabilidad. El universo de Goldilocks. El universo muestra una configuración sorprendentemente precisa que permite la existencia de la vida. Muchas constantes físicas fundamentales y fuerzas naturales están afinadas con tal exactitud que cualquier variación mínima impediría la formación de estrellas, planetas y elementos esenciales como el carbono y el oxígeno. Esta afinación ha llevado a debates entre quienes defienden el diseño inteligente y quienes prefieren explicaciones basadas en la ciencia. Sin embargo, la realidad es que el cosmos parece estar justo en el punto correcto para que la vida surja. Los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se forman en los núcleos estelares y se dispersan cuando las estrellas explotan, enriqueciendo futuras generaciones de sistemas solares con los materiales necesarios para la vida. La creación de carbono, en particular, depende de una resonancia energética única dentro de las estrellas que permite la fusión triple de núcleos de helio, un proceso extremadamente improbable sin esta coincidencia. Esta precisión en las constantes físicas, incluida la fuerza fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos y la constante electromagnética conocida como alfa, sugiere que cualquier cambio en estos valores haría imposible la vida tal como la conocemos. La llamada entropía ofrece varias interpretaciones para explicar esta afinación. La versión más simple dice que solo observamos un universo apto para la vida porque nosotros existimos para observarlo. Una versión más avanzada sostiene que el universo debe tener las propiedades que permitan la vida porque fue diseñado con ese propósito, idea que conecta directamente con la biocentría, la cual plantea que el universo y la conciencia están inseparablemente vinculados. Esta última perspectiva resuelve el misterio de por qué las constantes físicas parecen hechas a medida, eliminando la improbabilidad de una coincidencia y resaltando el papel fundamental de la conciencia en la existencia del cosmos. La idea de que el universo apareció de la nada y se ajustó perfectamente para la vida resulta difícil de aceptar sin una explicación clara sobre el origen de la materia, la conciencia y las constantes físicas finamente ajustadas. La ciencia, aunque exitosa en describir procesos intermedios y crear tecnología, no ofrece respuestas satisfactorias sobre el origen profundo y la naturaleza última del cosmos. La biocentría propone que la realidad solo puede entenderse a partir de la conciencia, donde la percepción y la existencia están entrelazadas, y las partículas subatómicas dependen de un observador para definirse. Sin conciencia, la materia permanece en un estado de probabilidades indeterminadas y el universo solo puede explicarse como un fenómeno creado por la vida, un sistema lógico y temporal completo cuya estructura está finamente calibrada para la existencia consciente. No hay tiempo que perder. La realidad del tiempo se cuestiona desde hace siglos, tanto en la filosofía como en la física. La experiencia del tiempo como un flujo constante es una construcción mental que ordena eventos dispersos, pero en sí misma no es una propiedad fundamental del mundo externo. La paradoja de la flecha de Zenón muestra que el movimiento y por tanto el tiempo no pueden ser entendidos como continuos sino como secuencias de momentos estáticos, sugiriendo que la sensación de tiempo proviene de la mente que une esos instantes. Las leyes físicas, desde Newton hasta la mecánica cuántica, no requieren tiempo como una variable absoluta,
la mayoría funcionan de manera simétrica en el tiempo y no explican por qué experimentamos una dirección hacia adelante. La termodinámica parece ser la única rama que exige la existencia del tiempo para explicar el aumento de la entropía, la tendencia natural hacia el desorden y la pérdida de estructura. Sin embargo, algunos científicos consideran que la entropía refleja simplemente el movimiento aleatorio de partículas y no una dirección intrínseca del tiempo. La pérdida de orden no sería una prueba definitiva del paso del tiempo, sino una interpretación humana basada en cómo percibimos patrones y cambios. Esto cuestiona si el tiempo es real o una construcción mental para organizar nuestras experiencias. La mecánica cuántica añade incertidumbre a la relación entre espacio y tiempo. La imposibilidad de conocer con exactitud simultáneamente la posición y el movimiento de una partícula muestra que el tiempo, como suma de instantes, no existe de forma independiente fuera de la conciencia. La mente humana es la que crea la continuidad y el movimiento a partir de una serie de imágenes fijas, como un cine que proyecta cuadros estáticos en rápida sucesión. Sin la mente que enlaza estas imágenes, el mundo físico carecería de flujo temporal y movimiento reales. El tiempo es entonces un fenómeno biológico y mental, una herramienta que permite a los seres vivos organizar eventos para funcionar en el mundo. La realidad no existe con propiedades definidas de forma independiente, sino que se manifiesta en función de la observación consciente. La ausencia de evidencia de viajeros del futuro refuerza la idea de que el tiempo no es una dimensión por la que se pueda viajar, sino una experiencia ligada a la percepción consciente que da sentido a los estados estáticos del universo. La percepción del paso del tiempo varía y puede alterarse según la velocidad o la gravedad, como muestra la relatividad. Un objeto que se aleja parece moverse en cámara lenta porque la luz que emite tarda más en llegar, lo que crea una ilusión de ralentización en el tiempo. Este fenómeno fue clave para descubrir la velocidad de la luz. A velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se desacelera realmente, un efecto comprobado en partículas subatómicas que viajan a gran velocidad y cuya vida se prolonga más de lo esperado debido a esta dilatación temporal. Viajar cerca de la velocidad de la luz implica envejecer mucho menos que quienes permanecen en la Tierra, lo que demuestra que el tiempo no es absoluto sino relativo a la velocidad y la gravedad. La teoría de la relatividad también revela que las distancias se contraen en movimientos extremadamente rápidos, haciendo que desde la perspectiva del viajero el espacio y el tiempo se comporten de manera diferente. A velocidades cercanas a la luz, el universo parecería comprimirse y el tiempo fluir normalmente para quien viaja, mientras que para los demás el tiempo transcurre a velocidades muy distintas. Estos efectos contradicen la idea de un tiempo constante y universal, situándolo más como una experiencia subjetiva que como una propiedad fundamental del cosmos. La medición del tiempo con relojes, incluidos los atómicos, depende de la repetición constante de eventos rítmicos, como la vibración de cristales de cuarzo o los ciclos de rotación terrestre. Estos eventos permiten comparar y ordenar sucesos, pero no prueban que el tiempo exista como una entidad independiente. Todo lo que llamamos tiempo es la comparación de cambios y movimientos que ocurren en el presente, no una dimensión física aparte. La idea de un tiempo absoluto se sostiene por la costumbre de organizar la experiencia en secuencias lineales. La sensación de vivir en un flujo continuo hacia el futuro es una construcción mental que ayuda a organizar la realidad. La noción de un pasado fijo y un futuro abierto es una ilusión que sostiene la experiencia humana. La biología y la mente crean la percepción del tiempo para facilitar la vida, pero el tiempo no es una secuencia fija ni una dimensión independiente, sino una herramienta para ordenar eventos en un universo donde espacio y tiempo dependen de la conciencia y no existen por sí mismos. La experiencia de existir en el presente, en el borde del tiempo, carece de explicación en la visión tradicional donde la vida es un accidente improbable. La percepción del tiempo surge del pensamiento secuencial que organiza eventos y anticipa ideas,
mientras que en momentos de atención plena o peligro el tiempo parece desaparecer. Desde el biocentrismo, el tiempo no existe como realidad independiente ni completamente dentro de la vida, sino que forma parte de la percepción ligada al cambio y a la conciencia. El crecimiento, el envejecimiento y la muerte conforman nuestra sensación del paso del tiempo, que pertenece a nuestra experiencia. Los principios de biocentrismo sostienen que la realidad depende de la conciencia, que la percepción interna y externa están unidas, y que sin un observador consciente las partículas subatómicas permanecen en estados de probabilidad. La estructura del universo es comprensible solo si se reconoce que la vida crea el universo y no al revés, y el tiempo solo existe como proceso perceptual ligado a la conciencia animal. Espacio libre. La percepción de espacio y tiempo parece natural porque se vive y se actúa en ellos constantemente, pero son construcciones mentales que permiten organizar la experiencia. El sentido común y la educación nos hacen verlos como realidades externas y permanentes, pero en realidad son formas subjetivas que el cerebro usa para interpretar sensaciones y dar sentido al mundo. La intuición sobre su naturaleza intangible se confirma en experiencias poco comunes donde la separación entre objetos desaparece y todo se percibe como un flujo único sin límites definidos. Experimentos en física cuántica muestran que la distancia entre partículas puede carecer de realidad objetiva y que la relatividad demuestra cómo la medida del espacio depende del observador y sus condiciones, como la velocidad o la gravedad. Esto indica que las distancias y tamaños son flexibles, no fijos ni absolutos, y que la percepción habitual de un espacio constante es una ilusión basada en hábitos mentales aprendidos que separan el mundo en objetos individuales. La historia del pensamiento científico revela que se consideraba el mundo como una máquina independiente de la vida y la conciencia, pero la física moderna contradice esa idea. La realidad emerge en relación con el observador consciente, y el espacio debe entenderse como una proyección mental que facilita la organización de los sentidos y la experiencia, no como un contenedor físico con existencia propia. Esta perspectiva sugiere que sin vida ni percepción el espacio carecería de sentido y límites. La aparente vacuidad del espacio oculta un campo lleno de energía dinámica que se manifiesta en partículas virtuales que surgen y desaparecen constantemente. La ciencia demuestra que el espacio vacío no está realmente vacío y que nuestra comprensión tradicional sobre distancias, separación y estructura espacial se basa en construcciones humanas que simplifican la complejidad subyacente. Esta visión desafía las bases sobre las que se intenta construir una teoría unificada del universo. El experimento de Michelson-Morley en 1887 buscó demostrar la existencia del éter, un medio invisible que se creía necesario para que la luz viajara. Los resultados mostraron que la velocidad de la luz no cambiaba según la dirección del movimiento de la Tierra, lo que descartó la existencia del éter y confirmó que el espacio no tiene propiedades físicas. La explicación llegó con la teoría de la contracción de Fitzgerald y Lorentz, que postuló que los objetos en movimiento se contraen en la dirección de su desplazamiento, lo que también afectaba a los instrumentos de medición y sentidos humanos, fenómeno que luego Einstein incorporó en su teoría de la relatividad especial. La relatividad especial mostró que el tiempo y el espacio no son constantes sino relativos al observador y a su velocidad, alterándose las medidas de longitud y duración según el movimiento. A pesar de que estas ideas parecían revolucionarias, hoy son parte fundamental de tecnologías cotidianas y experimentos que confirman las predicciones matemáticas. Sin embargo, al aplicar estas teorías a escalas submoleculares surgen limitaciones, pues la incertidumbre cuántica impide conocer simultáneamente ciertas propiedades con precisión absoluta, mostrando que las leyes físicas clásicas no explican completamente la naturaleza del espacio y tiempo. Aunque Einstein extendió el concepto de espacio y tiempo a una dimensión cuatridimensional, mantuvo la creencia en su existencia objetiva independiente del observador, una idea que él mismo cuestionó pero no pudo superar.
Esto evidencia que espacio y tiempo son conceptos dependientes de la percepción y no entidades físicas separadas. Comprender la verdadera naturaleza del universo requiere entender cómo la conciencia percibe e interpreta la realidad, porque todo lo que se ve y se experimenta es una construcción mental que no puede explicarse únicamente con las leyes físicas. La relatividad de Einstein admite una definición más flexible del espacio, cuestionando su existencia como entidad externa e independiente. La física moderna muestra que el espacio y los objetos se mezclan de manera indefinida, y experimentos de entrelazamiento cuántico sugieren que la separación entre partículas puede ser ilusoria, implicando que todo está conectado a pesar del vacío aparente. A velocidades cercanas a la luz, el universo parece comprimirse y concentrarse en un solo punto, lo que indica que el espacio no posee una estructura fija sino que es una experiencia relativa al observador y sus condiciones. Eliminar el espacio y el tiempo como realidades absolutas y externas desmonta la idea de un universo objetivo separado de la conciencia. La percepción y la realidad son procesos entrelazados, donde sin conciencia la materia existe solo como probabilidad. La estructura del cosmos solo se comprende al reconocer que la vida crea el universo y no al revés, y que espacio y tiempo son herramientas del entendimiento animal, no entidades independientes. Por eso, no existe un escenario externo donde ocurran los eventos físicos, sino que espacio y tiempo forman parte de la experiencia consciente. El hombre detrás de la cortina. El viaje a Boston comenzó con la búsqueda de un trabajo de verano sin éxito en lugares comunes. La idea surgió de querer conocer a un premio Nobel y se dirigió a Harvard con la intención de encontrarse con uno, pero al no lograrlo, exploró otras opciones en la ciudad. La visita al MIT abrió nuevas posibilidades al saber que allí trabajaban destacados científicos galardonados, lo que impulsó a buscar contacto directo con uno de ellos, Salvador Luria, cuyo prestigio y labor en biología molecular eran reconocidos, aunque el encuentro requería paciencia y determinación. La espera para conocer a Luria fue larga y llena de nervios, pero finalmente logró una entrevista inesperada durante la hora de almuerzo. La conversación mostró la humildad y humanidad de un gran científico que, pese a la aparente rigidez del mundo académico, accedió a ofrecer una oportunidad laboral sin muchas formalidades. Este gesto cambió la vida, permitiendo el acceso a un entorno de investigación avanzada y la oportunidad de contribuir en un laboratorio donde se estudiaban proteínas con impacto en la biología del cáncer. El trabajo en el laboratorio, aunque humilde al inicio, se convirtió en una experiencia vital que culminó con resultados relevantes y publicaciones en revistas científicas importantes. La colaboración con figuras destacadas permitió avanzar en la comprensión de procesos celulares y marcó un antes y un después en la trayectoria personal y profesional. La infancia llena de incertidumbres y fugas quedó atrás para dar paso a un futuro construido sobre la ciencia y el descubrimiento, gracias a esa oportunidad inesperada y a la voluntad de persistir. Este capítulo conecta la búsqueda inicial de un empleo común con la entrada a un mundo de ciencia de alto nivel. La historia refleja la importancia del contacto humano, la perseverancia y la sorpresa de encontrar apoyo en lugares insospechados. La relación con figuras como Luria y Heinz no solo permitió acceder a conocimiento, sino también formar parte de avances significativos que transformaron la vida y la visión del mundo, estableciendo la base para futuros logros. Molinos de viento de la mente. El origen del universo y la vida desafían la lógica clásica y el sentido común. Experimentos biológicos refutaron la generación espontánea, lo que debería hacer cuestionar la idea de que el cosmos surgió sin causa. El lenguaje y la lógica, herramientas que usamos para entender el mundo, tienen limitaciones importantes. La conciencia y la percepción influyen en la comprensión de la realidad, y la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, revela fenómenos que contradicen el pensamiento racional cotidiano, como la superposición de partículas, donde éstas no siguen caminos previsibles ni pueden ser explicadas con la lógica habitual.
Las paradojas y contradicciones del lenguaje y la lógica han sido conocidas desde la antigüedad, pero siguen siendo un obstáculo para describir la realidad profunda. La incapacidad para imaginar estados cuánticos o conceptos como el infinito refleja la naturaleza limitada del pensamiento humano. La mente está diseñada para tareas cotidianas y no para comprender fenómenos extremos o universales, lo que hace necesario reconocer que nuestras herramientas cognitivas no son adecuadas para abordar el misterio del cosmos en toda su complejidad. El biocentrismo reconoce estos límites y propone que la conciencia es central en la creación del universo. Esta idea puede parecer intangible y desafiante para la lógica tradicional, pero abre la puerta a nuevas formas de entender la realidad más allá de los modelos convencionales. La intuición y la experiencia personal pueden ser tan importantes como la razón en este proceso. La teoría no es un punto final, sino un punto de partida para explorar la naturaleza profunda del universo y la vida. Una caída en el paraíso. Una isla de 10 acres se transformó de un terreno salvaje a un refugio lleno de árboles, flores y vida silvestre gracias a un esfuerzo constante y la ayuda de un bombero local. La colaboración y la dedicación crearon un entorno exuberante donde la naturaleza y la arquitectura conviven en armonía, reflejando el paso del tiempo y el trabajo paciente. Este lugar, antes olvidado, ahora es un paraíso que evoca la importancia de la perseverancia y la compañía en los procesos de cambio. Una tarde, mientras cortaba una rama alta con una motosierra, el bombero sufrió un accidente grave que le causó una hemorragia cerebral y casi le cuesta la vida. La situación se volvió crítica en el hospital, con limitaciones de personal y recursos que complicaron la atención. La familia enfrentó la angustia mientras él luchaba por sobrevivir, y se vivió una tensión intensa entre la fragilidad de la vida y la incertidumbre de la muerte en medio de una realidad que parecía detener el tiempo. La experiencia llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y el tiempo, recordando experimentos cuánticos que sugieren estados simultáneos de vida y muerte. La recuperación y la esperanza se simbolizan en el hijo del bombero, quien continúa su vida y recibe un regalo especial que representa el vínculo entre generaciones. La visión biocentrista ofrece una alternativa al miedo a la muerte al proponer que la conciencia, siendo creadora de la realidad, podría trascender la ilusión del tiempo y la extinción definitiva. Bloques de construcción de la creación. Una investigación científica logró producir células oculares capaces de tratar la ceguera, aunque los recursos para avanzar en los ensayos aún faltaban. La espera para poder probar estos avances conlleva la esperanza de ayudar a millones de personas afectadas por enfermedades degenerativas de la retina. Estas células, derivadas de células madre embrionarias, no solo recrean partes del ojo, sino que también generan neuronas con complejas conexiones, que parecen ser la base fundamental de la realidad desde una perspectiva biocéntrica. Las neuronas forman circuitos cerebrales que contienen la lógica del espacio y el tiempo, siendo la correlación neurobiológica de la mente y la percepción. Esta red sostiene toda experiencia consciente y determina lo que se observa, con la percepción entrelazada con la realidad misma. La ciencia, aunque poderosa, a menudo limita la comprensión del cosmos al observar solo partes aisladas sin captar la totalidad, dejando al observador frente a misterios que superan las capacidades de la lógica tradicional. Momentos de quietud y conexión con la naturaleza revelan sensaciones que escapan al análisis científico, mostrando una unión profunda entre mente y entorno. Estas experiencias simples y sutiles, como observar la luz danzar sobre un estanque en la mañana, permiten intuir que la realidad es mucho más que la suma de sus partes. La visión biocéntrica invita a contemplar la existencia desde esta integración, donde el sentido común científico se enfrenta a los límites de su propio alcance y se abre a la comprensión de un todo mayor. ¿Qué es este lugar? La capacidad humana para cuestionar la existencia surge desde la infancia, cuando comienza a formarse la conciencia de uno mismo y del entorno.
Las respuestas recibidas varían entre la religión y la ciencia, aunque ambos campos ofrecen explicaciones que a menudo resultan incompatibles o insuficientes para dar sentido completo al universo y a nuestra presencia en él. Los intentos por fusionar ciencia y espiritualidad suelen fracasar, pues cada uno sigue caminos distintos que, aunque populares, no se sustentan plenamente. La visión científica clásica describe el universo como un fenómeno que comenzó hace 13.700 millones de años con el Big Bang, que continúa expandiéndose impulsado por fuerzas aún desconocidas. La vida surgió de manera aleatoria hace 3.900 millones de años y la conciencia emergió como un misterio sin resolver. Preguntas fundamentales sobre el origen del universo, la naturaleza de la energía oscura y la conciencia permanecen sin respuesta, dejando a la ciencia como una herramienta útil para entender procesos y propiedades físicas pero incapaz de responder a las preguntas últimas sobre el sentido y la esencia de la existencia. Las religiones occidentales sostienen que un Dios creador y omnipotente dio origen al universo y a la vida con un propósito claro, y que la existencia continúa en un más allá tras la muerte. Estas tradiciones enfatizan la fe y la obediencia como caminos para alcanzar la salvación, pero suelen omitir explicaciones sobre la naturaleza misma de la conciencia. Por otro lado, las religiones orientales conciben la realidad como una unidad eterna e indivisible, donde el tiempo es una ilusión y la vida persiste más allá de la muerte, generalmente a través de la reencarnación o la disolución del yo, buscando la iluminación como meta última. Estas perspectivas divergentes ofrecen marcos para comprender el cosmos y la vida, pero ninguna da una respuesta definitiva a las preguntas sobre la esencia de la realidad y el papel de la conciencia, reflejando la complejidad de buscar sentido en un universo que desafía tanto la lógica científica como las creencias tradicionales. Biocentrismo sostiene que no existe un universo físico separado de la vida y la conciencia. Nada es real si no es percibido, pues espacio y tiempo son construcciones de la mente, herramientas para la percepción. La realidad es un proceso ligado a la conciencia, donde partículas subatómicas y objetos dependen del observador para definirse, y sin conciencia, la materia permanece en un estado de probabilidades. El universo está ajustado para la vida porque la vida crea el universo, no al revés. Esta visión no toma posición sobre la existencia de Dios y rechaza la idea de un espacio o tiempo absolutos, proponiendo que ambos son percepciones que llevamos con nosotros. Biocentrismo se diferencia claramente de la ciencia clásica y de las religiones tradicionales, aunque comparte algunos aspectos con ciertas filosofías orientales. Sugiere que buscar explicaciones universales que ignoren la vida y la conciencia será infructuoso. La experiencia subjetiva, la unidad de las leyes físicas y fenómenos cuánticos conectados a distancia respaldan la posibilidad de una conciencia única o interconectada, aunque no es algo que afirme categóricamente. En su esencia, biocentrismo invita a replantear las preguntas sobre el cosmos enfocándose en la conciencia como núcleo fundamental, en lugar de basarse solo en procesos físicos o eventos temporales como el Big Bang. La ciencia ficción se vuelve real. La visión actual del universo no siempre fue la dominante. Antes del siglo XX, se asumía que el cosmos era eterno y constante, pero descubrimientos como la expansión del universo y la radiación cósmica de fondo desplazaron esa idea, dando paso al modelo del Big Bang. Esta transformación en la percepción del universo reemplazó un cosmos divinamente ordenado por uno basado en materia sin inteligencia, regido por el azar. La ciencia ficción, al apoyarse en esta mentalidad colectiva, ayudó a moldear la visión popular del universo como un espacio externo, frío y separado de la conciencia, reforzando ideas como la vida solo en superficies planetarias o los seres humanos como entidades aisladas en un cosmos mecánico. Con el paso del tiempo, la ciencia ficción evolucionó. De limitarse a representaciones clásicas de alienígenas humanoides y tramas centradas en amenazas externas, pasó a explorar ideas más profundas sobre la realidad.
A partir de los años 60, obras como Solaris y películas posteriores comenzaron a desafiar conceptos establecidos, cuestionando la naturaleza del tiempo, el papel del observador y la estructura misma de la realidad. El cine incorporó progresivamente nociones de la física cuántica y la conciencia como base de la experiencia, plantando semillas de ideas que antes eran ajenas a la ciencia convencional y que conectan con las premisas fundamentales del biocentrismo. Esta lenta infiltración de conceptos biocéntricos en el imaginario popular a través de la ciencia ficción ha preparado el terreno para nuevas formas de entender el universo. Ideas como que el tiempo no es lineal, que todas las posibilidades existen simultáneamente o que la realidad depende de la percepción, ya no suenan completamente extrañas. Tal como ocurrió con la aceptación del viaje espacial, la repetición de estas ideas en la cultura popular puede provocar un cambio masivo en la manera en que las personas entienden el universo. La ciencia ficción ha demostrado ser una herramienta poderosa para propagar ideas que, aunque al principio parezcan fantásticas, acaban por permear la conciencia colectiva. Misterio de la conciencia. La conciencia representa uno de los mayores desafíos para la ciencia. Aunque muchos procesos mentales han sido explicados por la neurociencia, la experiencia subjetiva persiste como un enigma. Algunos investigadores, como Dennett, intentan abordarla con métodos que reducen los reportes introspectivos a datos externos, sin lograr respuestas concluyentes. Otros, como Chalmers, señalan que hay una diferencia crucial entre resolver funciones cerebrales y comprender por qué esas funciones generan una experiencia interior. Saber cómo se procesa una imagen no explica por qué verla genera una sensación consciente. Mientras algunos fenómenos, como la atención o el control del comportamiento, pueden describirse mediante mecanismos cerebrales, la existencia de una vivencia interna sigue sin explicación. Las máquinas, por muy sofisticadas que sean, no presentan señales de conciencia, pueden realizar tareas, pero no muestran una vida interior. Esta limitación señala que algo fundamental falta en las explicaciones basadas solo en estructura y función. Ni siquiera teorías que proponen mecanismos cuánticos o sincronización neuronal logran dar cuenta de cómo surge una experiencia desde procesos físicos. Los avances en neurociencia han revelado patrones y estructuras que permiten percibir e integrar información, pero no explican por qué esa información se acompaña de una sensación de ser. Aunque se han planteado muchas hipótesis, no existe ninguna ley física que prediga la aparición de una conciencia a partir de la materia. La misma física que ha desentrañado partículas y galaxias parece insuficiente para entender por qué sentimos. Esto ha llevado a considerar que tal vez se necesita un marco totalmente distinto, posiblemente desde la biología, para acercarse a esta cuestión. No es posible atribuir la conciencia únicamente a circuitos cerebrales sin reconocer que la mente construye activamente el orden espacio-temporal en cada percepción. Las experiencias que tenemos no se presentan aisladas, sino que están moldeadas por una estructura mental que organiza lo sensorial en objetos tridimensionales. Pensar que la mente existe como un órgano pasivo dentro del cerebro es ignorar que su función consiste en transformar señales sin significado en experiencias vivas. Así como un disco solo contiene datos y necesita de un reproductor para que surja la música, la conciencia requiere más que procesos físicos, necesita interpretación, perspectiva y relación. La conciencia no depende de estructuras físicas ni puede surgir de mecanismos materiales. No se trata simplemente de reproducir funciones sensoriomotoras en una máquina, sino de un fenómeno más profundo e inaccesible desde la física. Por eso, aunque se logren duplicar funciones del cuerpo en un robot, nunca podrá tener conciencia como la de un ser vivo. La conciencia es lo que permite que la realidad adquiera forma, pues sin un observador, espacio y tiempo no tienen sentido alguno. A pesar de los avances tecnológicos, no existe explicación científica que justifique el surgimiento de la conciencia desde moléculas o electricidad.
De hecho, no sabemos en qué momento empieza ni cómo se origina, pero sí sabemos que sin ella no habría universo. La física cuántica refuerza esta idea al mostrar que los fenómenos no se concretan hasta que alguien los observa. El famoso experimento del gato de Schrödinger plantea que un sistema puede permanecer en múltiples estados simultáneamente hasta que un observador lo interrumpe. Así, no solo el presente, sino incluso el pasado, depende de la observación. Algunos científicos han sostenido que lo que percibimos como historia del universo, como el Big Bang, podría no haber ocurrido hasta que fue observado. El pasado no está fijo, sino que se construye en el presente, desafiando nuestra comprensión tradicional del tiempo y del mundo físico. La experiencia cotidiana da la ilusión de una realidad externa fija, pero la física y la biología demuestran lo contrario. Lo que llamamos realidad es una construcción cerebral a partir de impulsos sensoriales. No hay colores ni sonidos fuera de la mente, solo ondas y energía. Así como un reproductor convierte información en una película, el cerebro transforma estímulos eléctricos en un universo tridimensional lleno de formas y significados. Todo lo que no se percibe directamente existe solo como probabilidad, una nube de potencial a la espera de ser concretada por la conciencia. Incluso en estados alterados como los sueños o la esquizofrenia, el cerebro genera mundos que para quien los vive son tan reales como el estado de vigilia. Esto demuestra que la mente puede crear realidades completas sin depender de estímulos externos. Al dormir, la conciencia se disuelve y con ella desaparecen el tiempo y el espacio. Las fronteras entre el yo y el universo se vuelven borrosas, y lo que parecía separado se revela como una unidad indivisible. La conciencia no es una parte del universo, es su condición fundamental. Todo lo que parece distante, como una estrella o una flor, está conectado en una misma red de existencia, sin separación real. Muerte y eternidad. El miedo a la muerte está profundamente arraigado en la experiencia humana. La idea de que la vida se extingue junto con el cuerpo ha sido ampliamente aceptada, pero al considerar una visión biocéntrica del universo, donde la conciencia es el fundamento de todo, esta percepción se transforma. La muerte ya no es un final absoluto, sino un cambio en la forma de la experiencia. Si el tiempo y el espacio no existen de manera independiente sino como construcciones de la conciencia, entonces la noción de una vida finita pierde su sentido. Lo que experimentamos como el final podría ser, en realidad, una transición dentro de una realidad más amplia y continua. Los recuerdos personales, por efímeros o distorsionados que parezcan, revelan una profunda conexión con una existencia que no se borra aunque el mundo físico cambie. La conciencia no se alinea con los límites de la materia, sino que fluye a través de ella, como lo hace el viento con las hojas. Enfrentar el paso del tiempo y la desaparición de lo tangible no anula lo vivido, pues aquello que alguna vez se sintió sigue existiendo en la mente, moldeado por una percepción que no se limita a la biología. La vida no se reduce a la duración del cuerpo, ya que todo lo percibido y sentido permanece en ese plano mental que no puede ser destruido como un objeto físico. La ciencia materialista ofrece pocas respuestas para quienes buscan consuelo ante la muerte. Aunque la física confirma que la energía no se pierde, esto no asegura la permanencia de la conciencia tal como la conocemos. Sin embargo, la visión biocéntrica sugiere que la muerte no ocurre dentro de un mundo externo e independiente, sino dentro de una matriz que aún es vida, donde la conciencia no desaparece sino que continúa en otra forma. Si el universo depende del observador, entonces ese observador, esa conciencia, no puede ser descartada como un fenómeno transitorio. Aquello que se reconoce como esencia del ser no se ajusta a un ciclo de aparición y desaparición como los objetos del mundo físico. Aceptar esta perspectiva requiere abandonar la idea de que el cuerpo define la identidad. Lo que uno realmente es, no puede reducirse a una estructura que envejece, enferma y muere. La conciencia,
al no tener origen físico comprobable ni una duración mensurable, se aleja del concepto de algo que pueda nacer o terminar. Aquello que sentimos como el yo podría no ser una cosa encerrada en un cuerpo, sino una expresión de algo más vasto, más profundo. Al reconocer que el sentido de estar vivo no está atado a lo material, se abre la posibilidad de entender que lo eterno no es una duración infinita, sino una condición fuera del tiempo, donde la conciencia siempre ha sido y siempre será. La energía no desaparece cuando ocurre la muerte. Lo que somos está hecho de energía, y la física ha demostrado que ésta no puede ser destruida ni creada, solo transformada. No hay una fuera donde esa energía se disuelva o desaparezca. Todo lo que existe, incluso lo que sentimos como identidad, es parte de un sistema cerrado donde cada forma de energía se mantiene, aunque cambie de estado. Las analogías del movimiento y el calor en los autos ilustran cómo la energía se transforma sin disminuir jamás. Si esto es cierto en lo físico, también lo es en aquello que constituye la esencia de nuestra existencia. La experiencia de una pérdida cercana hace visible esta continuidad. En medio del dolor, surge la sensación de que la conciencia no se limita al presente ni al cuerpo. Entre la realidad del sufrimiento y los recuerdos vivos, parece evidente que lo que fue no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La dualidad entre la presencia y la ausencia se disuelve cuando se entiende que la vida no termina, sino que continúa en otro nivel. Incluso el dolor más profundo se convierte en una puerta hacia una percepción más amplia, donde nada verdaderamente se pierde y todo permanece en una dimensión más sutil. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? La perspectiva biocéntrica tiene el potencial de transformar profundamente la ciencia al integrar la conciencia en el corazón mismo de la realidad física. A medida que los experimentos de la física cuántica avanzan y alcanzan el mundo visible, se vuelve insostenible ignorar el papel del observador en los resultados. Esto refuerza la idea de que la conciencia no es un añadido, sino un componente esencial del universo. La propuesta de experimentar la superposición cuántica en objetos macroscópicos desafía directamente la visión clásica del mundo físico, pues plantea que incluso lo que percibimos como sólido podría existir en múltiples estados hasta que la conciencia lo define. La investigación en neurociencia y arquitectura cerebral, aunque avanza lentamente, también apunta hacia una revalorización de la conciencia como eje de toda experiencia. Paralelamente, el desarrollo de la inteligencia artificial se perfila como una vía más rápida para comprender el papel del observador en la estructura del tiempo y el espacio. Si una máquina pensante debe imitar los mecanismos humanos para percibir el mundo, entonces esas dimensiones no son propiedades fijas del universo, sino herramientas del ser consciente. Este mismo planteamiento se extiende a los experimentos sobre el libre albedrío, donde se observa que el cerebro toma decisiones incluso antes de que la persona sea consciente de ellas, lo que apunta a una compleja relación entre voluntad, percepción y realidad. La ciencia continúa buscando una teoría unificada que lo explique todo, pero los esfuerzos actuales han fracasado en ofrecer una respuesta coherente. Incluir la conciencia como un factor esencial podría dar paso a una nueva visión integradora que una la biología, la física y la cosmología. El progreso real parece depender de un enfoque multidisciplinario, capaz de superar la fragmentación actual del conocimiento. La esperanza es que, al hacerlo, emerja una comprensión más profunda de la realidad, donde la conciencia no sea un efecto secundario, sino la base misma del universo. Apéndice 1. La transformación de Lorentz. La fórmula de Lorentz revela cómo el tiempo, la distancia y el espacio varían con la velocidad. Aunque parece compleja, se basa en una estructura sencilla. El cambio en la percepción del tiempo se calcula multiplicando el tiempo que transcurre en la Tierra por una raíz cuadrada que refleja la influencia de la velocidad sobre el tiempo. Cuando la velocidad es baja, como un viaje a 1,5 km por segundo,
el efecto es insignificante porque el valor que se resta dentro de la raíz cuadrada es tan pequeño que no modifica el resultado. El tiempo percibido por el viajero es casi igual al de quienes permanecen en la Tierra. La velocidad, en este caso, no alcanza a provocar un cambio medible en la experiencia del tiempo. Cuando se alcanza la velocidad de la luz, el resultado cambia radicalmente. El valor de la fracción dentro de la raíz cuadrada se vuelve igual a 1, lo que anula todo el resultado y da como respuesta 0. Eso significa que, desde la perspectiva del viajero, no pasa el tiempo. Si se sustituye la variable de velocidad por longitud o masa, la misma fórmula sirve para calcular cómo disminuyen las distancias o cómo aumenta la masa. En todos los casos, la transformación de Lorentz muestra que la realidad física depende de la velocidad del observador y que espacio, tiempo y materia no son fijos, sino relativos al movimiento. Apéndice 2 Relatividad de Einstein y biocentrismo. El espacio tal como fue concebido en la relatividad puede prescindirse como entidad independiente sin afectar los resultados prácticos de la teoría. La noción clásica basada en cuerpos rígidos resulta incompatible con lo que hoy se conoce sobre la estructura de la materia, ya que en escalas microscópicas incluso los átomos pierden rigidez. La distancia, entonces, no puede medirse con objetos físicos ideales, sino a través de promedios estadísticos afectados por el movimiento relativo entre observador y objeto. Al reemplazar el concepto de espacio por el de campo unificado, se llega a una definición más coherente con la física moderna. La luz, en este contexto, se convierte en una perturbación autosostenida del campo, y la distancia surge como una función del retardo temporal en la propagación de la luz. La coordenada espacial nace de la relación constante de este retardo, sin necesidad de asumir espacio físico como punto de partida. El movimiento inercial y las coordenadas espaciales se deducen también del campo y de la luz, haciendo innecesario el uso de varas de medida. Una secuencia estable de señales luminosas permite identificar objetos inmóviles entre sí, y con suficientes referencias se definen las 3 direcciones del espacio. Con estas bases, se establece la distancia como una relación entre tiempo de retardo y una constante del campo. La relatividad especial queda reconstruida desde el campo, sin requerir la noción tradicional de espacio. La inercia se redefine como un retardo lineal en el tiempo, y la constancia de las leyes físicas se mantiene si el campo es invariante según Lorentz. La fórmula del intervalo espacio-tiempo garantiza que todos los observadores concuerden sobre las propiedades del campo, lo que refuerza la solidez del modelo sin necesidad de espacio rígido y objetivo. Los fenómenos compensatorios del movimiento surgen al considerar la estructura interna de la materia. Los niveles conocidos, molecular, atómico, nuclear, hadrónico y cuántico, revelan que a escalas más pequeñas todo se reduce a energía en movimiento. Las partículas orbitan dentro de otras, y al acelerarse un objeto hasta la velocidad de la luz, su estructura interna debe alinearse, eliminando el movimiento relativo entre sus partes. Esto explica la contracción física real que experimentan los cuerpos al moverse rápidamente. Los relojes no pueden seguir funcionando cuando sus componentes dejan de moverse entre sí. Por eso, al alcanzar la luz, el tiempo se detiene. También la masa cambia en proporción inversa al acortamiento del objeto, en línea con las ecuaciones de Lorentz y Poincaré. El espacio y el tiempo no existen como entidades externas, sino como formas de percepción vinculadas a la conciencia. Su naturaleza es subjetiva. Cuando se interpreta la relación entre uno mismo y la realidad a través de las sensaciones, surge el espacio. Sin embargo, al tratar de unir relatividad y teoría cuántica, esa noción se ha mostrado limitada. Hoy se considera que el vacío no es realmente vacío, sino parte activa del campo. Todo lo que parecía sólido y externo vuelve a su origen en el observador.
Tiempo, masa, distancia y realidad misma son relaciones entre patrones de información que se propagan en el campo, y el observador es parte inseparable de ese entramado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por biocentrismo, como la vida y la consciencia son las claves para comprender la verdadera naturaleza del universo, de Robert Lanza. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la idea de que la vida y la consciencia no son productos del universo, sino su origen mismo, y que todo lo que percibimos como realidad está intrínsecamente ligado a la presencia del observador. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre la física, la biología y la conciencia, y como estas nos obligan a replantear el modo en que concebimos el tiempo, el espacio y la existencia. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.